Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 74 del curso de álgebra intermedia. En la lección anterior estábamos viendo ejemplos de cómo restar y dividir números complejos. Y ya habíamos visto dos ejemplos de resta de números complejos y habíamos visto uno de división de números complejos. Vamos a ver este segundo ejemplo de división de números complejos. Dice negativo 26 más i dividido entre el complejo negativo 2, negativo 3i. ¿Okay? Bueno, recuerde que por definición de la división del número complejo, esa división ya la puedo escribir como la multiplicación del dividendo, el número que está arriba, en este caso, menos 26i más i, por el recíproco, multiplicado por el recíproco del divisor, del número complejo que está abajo, en esa fracción, ¿verdad? Así que esto será el negativo 26 más i, y vamos a buscar el recíproco de este número complejo, recuerden que para eso tenemos una fórmula que decía que la parte real del recíproco de un número complejo es la parte real del número complejo original dividido entre la suma de la parte real del número complejo al cuadrado más la parte imaginaria del número complejo también al cuadrado. Más, entonces aquí se coloca, para buscar la parte imaginaria del recíproco de ese número complejo, el negativo de la parte imaginaria, pero como la parte imaginaria es negativo 3, su negativo es 3, sobre también la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria de nuestro número complejo. ¿Ves? Negativo 2, que es la parte real al cuadrado, más negativo 3, que es la parte imaginaria, también al cuadrado. Así que esto será menos 26 más i, y vamos a empezar a simplificar estas expresiones, ¿verdad? Negativo 2 sobre el cuadrado de negativo 2 es 4, más, y el cuadrado de negativo 3 es 9, más 3 sobre, y claro, aquí va a salir lo mismo, porque es esto mismo que está aquí, el cuadrado de negativo 2, 4, más el cuadrado de negativo 3, que es 9, claro, por la i, porque esta es la parte imaginaria del recíproco de ese número complejo. Así que será menos 26 más i por menos 2 sobre i 4 más 9 da 13, más 3 sobre 4 más 9 que da 13i. Así que ahí tenemos finalmente la multiplicación que tenemos que efectuar, ¿verdad? Porque ya tenemos el dividendo, que es menos 26 más i, y aquí tenemos el recíproco del divisor del número complejo que está abajo, en el denominador, en esa fracción, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo se efectúa entonces ahora esa multiplicación que finalmente tenemos que efectuar? Recuerde que para buscar la parte real de esa multiplicación, usted multiplica primero las partes reales, ¿verdad? Negativo 26 por negativo 2 terciados. Y a eso le resta la multiplicación de las partes imaginarias. 1, que es la parte imaginaria de aquí, por 3 tercios, que es la parte imaginaria del segundo número complejo que estamos multiplicando. Y a eso le sumamos, y ahora viene aquí la parte imaginaria del resultado de esa multiplicación de esos dos números complejos. Y para buscar esa parte imaginaria usted multiplicaba la parte real del primero, negativo 26, por la parte imaginaria del segundo, 3 terciavos, y a eso le sumaba la multiplicación de la parte real del segundo, negativo 2 tercios, por la parte imaginaria del primero, que es 1. Y como esa va a ser la parte imaginaria, añadimos el factor i. O sea que esto será ahora, vamos a hacer efectuar estas multiplicaciones que están indicadas en esos dos, en este corchete y en este paréntesis, ¿verdad? Negativo 26 por negativo 2 terciavos va a dar positivo, porque negativo multiplicado por negativo da positivo. Y aquí en esta multiplicación, si yo pienso que el 26 está sobre 1, ¿verdad? Yo veo que el 26 y el 13 se cancelarían, ¿verdad? Porque el 13 es factor del 26. Sin embargo, yo no lo voy a cancelar en este caso, porque fíjense que cuando multiplica la segunda fracción, va a ser menos 1 por 3 terciavos, y ahí no se cancela nada, y va a quedar 3 terciavos, ¿verdad? Porque el 1 es el elemento identidad de la multiplicación. Claro, negativo. Así es que, como después voy a tener que sumar con esta fracción, ¿verdad? Dejo, y necesito entonces el denominador 13, pues ya aquí lo tenemos, no lo voy a cancelar por esa razón. Así que será menos 26 por menos 2, positivo 52, y 1 por 13, 13. Y a eso le restamos 1 por 3 terciavos, que da precisamente eso mismo, 3 terciavos. Más, ¿verdad? Y entonces la multiplicación, y aquí también no voy a cancelar el 26 con el 13, porque fíjense que acá también, al multiplicar esto por 2, va a ser una fracción con el denominador 13. Y ya aquí tengo el denominador 13. Si lo cancelo, entonces después tengo que buscar un denominador común, y ya lo tendría, ¿verdad? Si lo hubiese cancelado. Así que no lo voy a cancelar y vamos a multiplicar, pensando que ese 26 está sobre 1. Así que será menos 26 por 3, negativo 78, que pongo el negativo al frente, aplicando, ¿verdad?, el teorema del signo de una fracción. Y 1 por 3 es 13, más, y entonces menos 2 por 1 da negativo, así que ese más que teníamos al frente lo convertimos en negativo, cambiando el signo al frente de la fracción y en el numerador. Y 13 por 1, que está aquí debajo, pues también se da 13, o 2 terciavos por 1, pues 2 terciavos. Además de que cambiamos el signo al frente y en el numerador de esa fracción, ¿verdad?, por la i.
Así que finalmente aquí tendremos que restar 52 treceavos menos 3 treceavos. Ya salieron, como no cancelé este 13 por el 26, ya apareció el denominador común que necesito para combinar esas dos fracciones comunes. Y sencillamente restamos 52 treceavos menos 3 treceavos pues, sobre 13avos, por 52 menos 3, 49. Más. Y aquí menos 78 treceavos y menos 2 treceavos da menos 80 treceavos por i. Así que finalmente esto será 49 treceavos. Y al sumar negativo 80 treceavos por i, pues yo puedo, por la ley de equivalencia de las restas, ¿verdad?, que se le puede aplicar a la i, aunque la i no es un número real, pues en vez de decir más negativo 80 treceavos i, pues poner menos 80 treceavos i. Y ahí tendríamos finalmente el resultado de la división de este número complejo entre ese número complejo. Bueno, con ese segundo ejemplo, ¿verdad?, terminamos ver los ejemplos de cómo se restan y cómo se dividen los números complejos. Vamos a ver ahora este tópico que se conoce como el conjugado y el módulo de un número complejo. Y mira la definición, dice, vamos a poner z igual a más b, un número complejo, ¿no?, escrito en la forma rectangular. El conjugado de ese número complejo z se representa con el símbolo z, con una raya encima, y se define como, pues, a más b, que es la z, con la raya encima es a menos b. Fíjense que entonces para usted obtener el conjugado de un número complejo, sencillamente usted lo que tiene que hacer es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Fíjense que eso se parecería en algo al buscar el negativo de un número complejo, pero en el negativo de un número complejo usted tiene que cambiar el signo a las dos partes, tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Sin embargo, fíjense que en estos casos, ¿verdad?, el conjugado, a lo único que se le cambia el signo es a la parte imaginaria. Fíjense que la parte real se queda igual a, pero en vez de más b, pues menos b. Claro, si esto hubiese sido menos a una cantidad, pues aquí será más esa cantidad, como veremos en los ejemplos, ¿verdad? El módulo o valor absoluto de ese número complejo, que se denota con el mismo símbolo que usted usa para representar el valor absoluto de un número real, se define como, bueno, pues si usted tiene el número complejo z, que es a más b, entre esas dos barras verticales, como si fuera un valor absoluto, por eso también se le llama algunas veces el valor absoluto, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte imaginaria del número complejo más la parte real a del número complejo más la parte imaginaria b del número complejo que nos da, ¿no? Recuerde que cuando estudiamos el concepto de valor absoluto de los números reales, vimos que también el valor absoluto de un número real correspondía a la distancia que había desde el punto que le correspondía a ese número al cual estábamos buscando el valor absoluto en la recta numérica con respecto al punto que le corresponde al número 0. Ya usted verá en el curso de precálculo que ese valor, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, corresponde a una distancia muy especial, ¿ok? Pero cuando ustedes que toman el curso de precálculo lo verán. Muy bien, por ejemplo, vamos a decir, dice el problema, determine el conjugado y el módulo de los siguientes números complejos. Y el primer número complejo que me dan es este: 2 más 4i. 2 más 4i. Bueno, primeramente el conjugado, pues escribimos 2 más 4i y le indicamos una raya, una barra encima, ¿verdad? Siempre que usted vea un número complejo con una barra encima, le están pidiendo el conjugado de ese número complejo. Pues por lo que hemos visto aquí, pues sencillamente lo que tiene que hacer es cambiar el signo a la parte imaginaria. A la parte real no se queda igual, esa se queda igual, el 2 se queda igual, pero a la parte imaginaria, que es 4i, lo que es el 4 se le cambia a menos 4 y claro por la i. Así que ese sería el conjugado de ese número complejo. El valor absoluto o módulo de ese número complejo, pues usted tiene que presentar el número complejo entre dos barras, como si fuera un valor absoluto. Y según la definición es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, la parte real del número complejo al cuadrado, que en este caso es 2 al cuadrado, más la parte imaginaria del número complejo que en este caso es el 4 al cuadrado, ¿no? Recuerde que la parte imaginaria no incluye a la unidad imaginaria, sino que es el coeficiente que tiene la unidad imaginaria, y esa es la parte imaginaria. Así que esto será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado de 4, más el 4 al cuadrado de 16, o sea, la raíz cuadrada de 20. Y fíjense que no es exacta. Sin embargo, el 20 yo lo puedo factorizar como 4, más bien, por 5, y al 4 sí lo puedo sacar raíz cuadrada exacta, ese primer factor, ¿verdad? Lo sacamos afuera, su raíz cuadrada es 2, y dentro nos queda la raíz cuadrada de 5. Así que sería el módulo o valor absoluto de ese número complejo. Fíjense en este segundo ejemplo, dice menos 1 más i. Menos 1 más i.
Bueno, vamos a buscar primero el conjugado de ese número complejo y lo indicamos poniendo una barra encima al número complejo que nos dan. Bueno, lo que hemos visto es que usted sencillamente le cambia el signo a la parte imaginaria, o sea que la parte real, que es negativo 1 en este caso, se queda igual. Y en vez de más i, pues menos i. Y ahí tendríamos el conjugado de ese número complejo. El valor absoluto o módulo de ese número complejo pues será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y de la parte imaginaria, ¿verdad? El cuadrado de la parte real, que es negativo 1, más el cuadrado de la parte imaginaria, que aquí en este caso es 1, ¿verdad? Lo acompaña ahí, es 1 también al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de el cuadrado de negativo 1 es 1 y el cuadrado de 1 es 1. Y la raíz cuadrada de 1 más 1 es la raíz cuadrada de, y 1 más 1 es 2. Fíjense que esa raíz cuadrada es inexacta, y distinto a esto que se podría factorizar, simplificar, ¿verdad? No se puede simplificar más de lo que está. Así que ahí tendríamos el módulo o valor absoluto de ese número complejo. Y este, claro, es el conjugado de ese número complejo. Miren este tercer y último ejemplo, que dice 3 menos 4i. 3 menos 4i. Bueno, primeramente vamos a escribir el conjugado, ¿verdad? Y lo marcamos poniendo una barra encima del número. Pues recuerde que para buscar el conjugado de un número complejo, usted sencillamente le cambia el signo a la parte imaginaria. La parte real, que en este caso es 3, se queda igual. Y le cambiamos el signo a la parte imaginaria. O sea que en vez de menos 4 es más 4i. Y el valor absoluto o módulo de ese número complejo se escribe, ¿verdad? Escribiendo el número complejo entre dos barras. Y será por definición la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, el 3 al cuadrado, más la parte imaginaria, que en este caso es negativo 4, también al cuadrado. O sea que esto será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más el cuadrado negativo 4 es 16, o sea la raíz cuadrada de 16 más 9 es 25. La raíz cuadrada de 25 es exacta, que es 5, así que el valor absoluto o módulo de ese número complejo 3 menos 4 es 5. Bueno, ahí tiene usted cómo buscar el conjugado y el módulo o valor absoluto de un número complejo. Vamos a ver entonces este teorema que nos da las propiedades del conjugado y del módulo de un número complejo, ¿sí? Y dice así, son de hecho 10 propiedades que las vamos a dar aquí, y en la segunda parte de esta lección vamos a comenzar a demostrar algunas de ellas, ¿ok? Dice sean Z1 y Z2 dos números complejos, ¿ok? Bueno, pues el primero dice, si usted multiplica el número complejo Z1 por su conjugado, nos va a dar el cuadrado del módulo, ¿okay? La segunda propiedad dice que el producto de un número y su conjugado es un número real. El tercero dice que el conjugado de un número complejo va a ser igual al mismo número complejo si solamente si Z sub 1, ese número al cual el número y el conjugado son iguales, es un número real, ¿okay? La cuarta dice, si usted suma un número más su conjugado, si da 0, eso quiere decir que la parte real de ese número complejo es 0, o sea que estos serían imaginarios puros. La quinta parte dice, el conjugado de la suma de los números complejos es la suma de los conjugados de esos números complejos, ¿okay? El sexto dice, el conjugado de la multiplicación de los números complejos es la multiplicación de cada uno de los conjugados individualmente. El séptimo dice algo parecido, si Z2 no es el número complejo 0 más 0i, o sea, no es el número 0, el elemento y antes de la suma, en los reales y en los complejos,
Entonces, si yo divido Z1 entre Z2 y a eso le busco el conjugado, eso es lo mismo que dividir los conjugados de cada uno de esos números, ¿ok? El séptimo, perdón. No, eso va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el 7, perdón. El octavo, ahora sí. El octavo dice que el conjugado del conjugado de un número complejo es el número complejo original. El noveno dice que si yo voy a ponerlo acá, con un poco de espacio, porque es una fracción. La novena propiedad dice que buscar la división de dos números complejos, claro, siempre y cuando el número entre el cual dividamos no sea la unidad, el elemento de identidad de la suma, 0 más 0i. Entonces, si yo divido Z1 entre Z2, eso da lo mismo que si multiplico Z1 y Z2 arriba y abajo por el conjugado del de abajo, ¿okay? Y el décimo, la décima y última propiedad dice que el recíproco de un número complejo es igual a la división de ese número complejo, de la división del conjugado de ese número complejo entre el cuadrado del módulo de ese número complejo, claro, siempre y cuando Z1 no sea el elemento de identidad de la suma, que es el 0 o el 0 más 0i. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver la demostración de aquí, estos primeros dos. ¿Ok? Dejemos sea, como Z1 es un número complejo, ¿verdad? Vamos a ver que sea A más B. O sea, el Z1, que es un número complejo, pues, su representación como en forma rectangular es A, una parte real más una parte imaginaria, por la unidad imaginaria I, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico Z1 por su conjugado, ¿verdad? Es lo que me piden aquí. Fíjense que eso da lo siguiente, ¿verdad? Fíjense que eso dará lo siguiente. Z1, que será A más BI, por el conjugado de Z1, que será A menos BI. Y si yo efectúo esa multiplicación de esos números complejos, recuerde cómo se efectúa la multiplicación de los números complejos. Primeramente multiplicábamos las partes reales, A por A, y eso le restamos la multiplicación de las partes imaginarias, B por B, y esa es la parte real del resultado de esa multiplicación. Y entonces, para buscar la parte imaginaria, o sea, lo que acompaña a la I, se multiplica la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, que en este caso es menos B, ¿verdad? Más la parte real del... perdónenme, aquí tengo un errorcito, ¿verdad? El producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias, que son B y negativo B. Así que vamos a arreglar esto acá. B y negativo B. Recuerde que esta parte, este signo negativo es una resta. Repetimos, la multiplicación de los números complejos, la multiplicación de las partes reales, y a eso se le resta la multiplicación de las partes imaginarias, que son B y negativo B. Más, y para buscar la parte imaginaria del producto de esos números complejos, se multiplicaba la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, que es menos B, y a eso se le suma la multiplicación de la parte real del segundo por la parte imaginaria del primero, y claro, esto va a ser la parte imaginaria del resultado. Simplificando, esto será A por A cuadrado, y menos B por menos B, positivo, B cuadrado, más, y aquí dará A por menos B, menos AB, más, y A por B, por I. Así que esto será A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad? Más, y al sumar estos dos, fíjense que como estoy sumando un número de su negativo, da 0 por I. Pero entonces esto es lo mismo que A cuadrado más B cuadrado más 0, porque por una propiedad que le dimos a la I como si fuera un número real, la I por 0 se le aplica la propiedad multiplicativa del 0, va a dar 0. Y la suma de estos dos números reales más el 0 da estos dos números reales A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad? Ahora, fíjense entonces
que a cuadrado más b cuadrado, yo puedo visualizarla como que es esto. El cuadrado de la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad que sí? Porque fíjense que si yo cuadro esa raíz cuadrada, sale lo que está dentro del radical, por unas propiedades radicales que decían que la raíz enésima de algo elevado a la n, siempre cuando esa raíz enésima estuviera definida, era el algo, ¿verdad? Lo que estaba dentro del radical, se elimina el radical. Ahora, fíjense lo que yo tengo aquí entonces. La raíz cuadrada de la parte real de un número complejo al cuadrado más la parte imaginaria de ese mismo número complejo al cuadrado, eso no es otra cosa que el valor absoluto o módulo de ese número complejo, ¿verdad que sí? Pero que ese módulo o valor absoluto de ese número complejo se está cuadrando, así que será el cuadrado de esto. Es decir, que, pues miren, por la propiedad llamada ley transitiva de la igualdad, si este número que tenemos ahí es igual a este, y este 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 es igual finalmente a este, perdón, y este es finalmente, ¿verdad? Se quedó un paso aquí. Esto sería el valor absoluto o módulo de a más b, que es z sub 1, ¿verdad? Z sub 1 al cuadrado. Así que será finalmente igual a este, pues lo primero que teníamos, que es z1 por z2, conjugado, por z1 también conjugado, fíjense que nos dio finalmente el cuadrado del módulo o valor absoluto del mismo número complejo z sub 1. Y eso es lo que dice ese primer teorema. Bueno, pues ahora vamos a ver la demostración del segundo. La demostración del segundo dice que z1 por su conjugado es un número real, ¿no? Bueno, pues fíjense, ya yo vi que z1 por su conjugado al fin y al cabo, ¿qué nos da? A cuadrado más b cuadrado, ¿no? A cuadrado más b cuadrado. Pero esto es la suma de los números reales, porque este es real, al hacer la multiplicación de ese número real por el mismo, es un número real, y este otro número real, al hacer la multiplicación de él por el mismo, por estar al cuadrado, es otro número real, y la suma de los números reales es un número real, debido a las leyes de clausura o cierre de la suma y la multiplicación en el conjunto de los números reales. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección número 74. Espero verlos ya prontito en la segunda. Creo que...